Ahora le cedo el micrófono al doctor Luis Fernando Mejía, director del Departamento Nacional de Planeación. Gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Un agradecimiento muy especial a la ANDI, en cabeza de su presidente Bruce McMaster, por esta invitación. Celebro esta iniciativa y celebro muy especialmente la creación de este centro de pensamiento dedicado a los temas de agua. Conversábamos con Bruce antes de arrancar el evento, que no es un tema que se vea tradicional, digamos, en una institución en donde se agremia a los diferentes industriales, y específicamente por eso celebro esta iniciativa, porque veo con mucho agrado, no de ahora, sino ya desde hace bastante tiempo, que la ANDI realmente se ha involucrado de una manera decidida en esta agenda de sostenibilidad, en el acompañamiento, como lo mencionaba Bruce, en términos de la agenda de crecimiento verde, con la visión de que realmente los temas de productividad no son solamente temas de productividad desde el punto de vista económico, sino especialmente también de productividad desde el punto de vista del uso de los recursos naturales. Y por eso creo que estas iniciativas pues, realmente son importantísimas, ponen el debate de la agenda pública y nos ayudan a contribuir en lo que debería ser, como lo mencionaba Bruce en su presentación, el crecimiento económico sostenible, incluyente pero sostenible y compatible con nuestros recursos naturales. Yo en esta breve presentación quisiera contarles muy rápidamente cómo este tema del agua encaja en esta visión, digamos, de crecimiento económico, pero especialmente en el tema de la productividad. Esa ha sido, digamos, una de las banderas de planeación nacional en los últimos años, diferentes iniciativas todas atadas a aumentar la productividad de nuestro país y cómo en cada una de las dimensiones el agua puede ser ese elemento potenciador de aumento de la productividad pública y privada en la economía colombiana. Entonces, dos temas muy rápidamente, esa visión, cuál es la visión de los diferentes ejes temáticos hacia el aumento, digamos, de la productividad y cerrar con algunas recomendaciones, en parte recogiendo la experiencia de lo que se ha hecho en los últimos años y los retos que permanecen hacia adelante desde el punto de vista del buen manejo del recurso hídrico. Entonces, arrancar primero con esto. Este es un resumen esquemático de lo que consideramos es la visión de largo plazo, que básicamente está focalizada, como les comentaba, en lograr un desarrollo sostenible económicamente hablando, pero también socialmente hablando, es decir, un desarrollo incluyente, y especialmente con este componente de lo que tiene que ver con un crecimiento verde, un crecimiento que sea compatible con nuestros recursos naturales, especialmente en un país como Colombia, que tiene una enorme riqueza desde el punto de vista de su biodiversidad. Y ahí ustedes ven los elementos de esta estrategia. Primero, un marco, digamos, que podríamos llamar envolvente, que son los objetivos de desarrollo sostenible. Ya Bruce también mencionó cómo ese objetivo número 6 está atado al tema del agua, pero hay una agenda grande en donde el país se ha comprometido al 2030 en avanzar con indicadores muy precisos desde el punto de vista de esta agenda de desarrollo sostenible. Otra agenda muy importante que tiene que ver con la paz y el posconflicto, la llegada al territorio, a esa Colombia, digamos, tradicionalmente olvidada por la institucionalidad, en donde hay retos desde el punto de vista de todas las dimensiones. La agenda de crecimiento verde va a ser fundamental. Y todo esto atado a tres elementos fundamentales, lo que llamamos la necesidad de aumentar la productividad desde el punto de vista de las dos dimensiones, la productividad del sector privado, la productividad del sector público, nosotros como Estado, cómo podemos hacer cada día más eficientemente las cosas, facilitar la vida al empresario, facilitar la vida al ciudadano, y todo esto atado a una base de la pirámide en donde debemos fortalecer las capacidades del individuo, no solamente desde el punto de vista de formación de capital humano, es decir, de la educación, sino también, por supuesto, en los temas que tienen que ver con salud y en los temas en general de inclusión. Esa es la agenda, digamos, que vemos de largo plazo de desarrollo sostenible. Entonces, la primera, digamos, el primer pilar de esta agenda, como les comentaba, es esta agenda tan importante de desarrollo sostenible, la agenda en donde Colombia tuvo un liderazgo muy importante en la Conferencia de Río en 2012, fue el país que propuso a nivel mundial
pasar de los objetivos del milenio a esta agenda de desarrollo sostenible que no fuera pensada como una agenda solamente para países emergentes, sino una agenda incluyente para todos los países, incluyendo los desarrollados. Los temas ambientales, por supuesto, no son especialmente digamos, relevantes para los países emergentes, sino especialmente para los países desarrollados. Se crea esta agenda y a raíz de todo este liderazgo, hace apenas unos meses el país lanza este documento COMPES 3918, que los invito a consultar, público ya desde hace un par de meses. Estuvo acá el presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Miroslav Lajčák. Vamos a estar en julio también allá en la Asamblea presentando nuestro segundo reporte voluntario de avances. Y este COMPES tiene básicamente 4 elementos fundamentales: el esquema de seguimiento, aterriza esta agenda tan ambiciosa con una gran cantidad de indicadores a las prioridades a nivel nacional, definiendo 16 grandes objetivos por cada uno de los, digamos, metas o objetivos que se trazan a estos indicadores. Una estrategia territorial, porque esto no puede ser una agenda nacional excluyente, tiene que ser una agenda a nivel territorial con metas muy concretas para los diferentes departamentos. Por supuesto, de manera esencial, involucrar a los actores no gubernamentales, a la sociedad civil, al sector privado. Buena parte, la mitad, más o menos la cifra de estos indicadores son responsabilidad directa del sector privado, de la sociedad civil, así que debe haber una agenda coordinada y articulada. Y finalmente, el uso de los datos abiertos, del Big Data y de la información de manera transparente en una plataforma que lanzamos, que también los invito a consultar, que es www.ods.gov.co, en donde están esas metas, los avances, los responsables y los diferentes indicadores de esta agenda de desarrollo sostenible. En esa agenda, como lo mencionó Bruce en su presentación, el objetivo número 6 habla de agua limpia y saneamiento, y entonces lo que pensamos en este COMPES fue utilizar, digamos, una meta país que fuera ambiciosa, que fuera interesante, y la meta que ustedes ven acá precisamente está mostrando primero cuál es la línea base. Cuando arranca, digamos, esta década, la cobertura de agua potable estaba más o menos en 90%, esperamos que este año cierre a niveles cercanos al 93%, y al 2030 pues no había otra meta más razonable que simplemente asegurar la cobertura universal de agua potable, que cualquier colombiano pueda tener ese acceso. Y para aterrizar esta agenda que es nacional al nivel territorial, con la agenda además de cierre de brechas, debemos asegurar que las diferentes regiones, los diferentes territorios avancen de manera proporcional a ese rezago. Hoy en día, por ejemplo, en la región Caribe es donde todavía tenemos la brecha más alta de acceso a agua potable. Para poder tener 100% a nivel nacional, la región Caribe debe aumentar en 16 puntos porcentuales esa cobertura. La siguiente es Centro-Sur con 13 puntos porcentuales. Todo esto, y esto lo tenemos para todos los objetivos, es para mirar de manera territorial en dónde están las brechas y hacia dónde se debe focalizar este esfuerzo de la política pública. Esta es la megameta, la que llamamos la meta trazadora país. También tenemos indicadores a nivel de este objetivo. Por supuesto, esto se traduce en que no solamente en el área urbana, sino también en el área rural, en donde la brecha es más importante. A hoy, alrededor del 77% de los ciudadanos en el sector rural tienen el acceso. Deberíamos cerrar esa cobertura para tener esa meta del 100% a nivel nacional. Debemos también tener cobertura plena de acceso a saneamiento adecuado. Hoy en día está en niveles cercanos al 90%. Y un tema muy importante que es el tratamiento de aguas residuales urbanas, en donde todavía el país tiene brechas importantes. La cifra está a niveles del 42% y la meta es llegar a niveles cercanos al 70% al 2030. Entonces no es solamente la mega meta de cobertura, acceso a esta agua potable, sino también indicadores muy puntuales en cada uno de estos objetivos que de nuevo nos ayudan a focalizar las inversiones y especialmente la política pública a nivel territorial. La otra agenda importante, especialmente para lo que nos convoca el día de hoy, tiene que ver con el crecimiento verde. Ahí están los 3 elementos que mencionó Bruce. Uno, primero, la promoción del crecimiento sostenible bajo en carbono, y ahí ustedes ven la lista de los indicadores ODS relacionados con esta agenda. Segundo, lo que tiene que ver con la preservación del capital natural y la mejora de la calidad ambiental.
Hace apenas unas semanas lanzamos un estudio sobre el impacto negativo que tiene la calidad del aire desde el punto de vista de la productividad, desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista económico, y eso hace parte también de este objetivo fundamental. Y el tercero, que tiene que ver con la consolidación de los sectores y territorios resilientes al cambio climático, en esta visión no solamente de adaptación, sino también de mitigación y resiliencia a ese cambio climático que afecta a el territorio no solamente nacional, sino global. Esta agenda, aprovecho para contarles, después de un trabajo largo de casi 2 años, en donde aprovecho para agradecerle a todo el equipo de la Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a la ANDI, a todo el sector privado que ha sido fundamental en la construcción de esta agenda tan importante para el país, se va a lanzar oficialmente el próximo 14 de junio. Así que los invito muy especialmente a que participen, a que nos acompañen. Creo que va a ser una agenda muy interesante con objetivos, acciones concretas que van encaminadas a esta agenda de nuevo de un crecimiento económico, pero especialmente sostenible desde el punto de vista ambiental. Algunos avances que se han hecho en esta agenda, no todo está por hacer. Creo que es importante también reconocer lo que se ha venido haciendo en estas 3 dimensiones. Los menciono muy rápidamente. Se aumentó la cobertura en términos de tratamiento de aguas residuales, pasamos del 37 al 42% en un periodo de 3 años. Se mejoraron los estándares, las normas de calidad desde el punto de vista de vertimientos, mejorando cómo se hace este procedimiento y adecuándonos a los estándares más internacionales. Se lanzó el Plan Maestro de Transporte Intermodal, aprovechando esa gran riqueza de cuencas hidrográficas y la necesidad de que el país avance no solamente desde el punto de vista de sostenibilidad ambiental, sino desde el punto de vista de eficiencia en el proceso productivo, aprovechando los ahorros que se pueden hacer si el país avanza de manera decidida en las diferentes intermodalidades que tiene potencialmente el país. Y se lanzó un documento COMPES muy importante hace apenas 2 o 3 semanas, que es el COMPES 3926, que es la política de adecuación de tierras. 27 años habían pasado desde que Colombia había hecho por última vez una política de adecuación de tierras. Tiene que ver esencialmente con los temas de distritos de riego. Hoy en día cerca de 15 millones de hectáreas tiene el país con potencialidad de adecuación para distritos de riego y tenemos apenas 1,1 millones de hectáreas. No se ha hecho mucho en décadas en nuestro país desde el punto de vista de distritos de riego y este documento plantea este diagnóstico y cuáles son las medidas de mediano, largo y corto plazo para poder avanzar en un elemento fundamental desde el punto de vista de la productividad del recurso hídrico. En términos de conservación del capital natural, se aumentó de manera sustancial el número de hectáreas protegidas, pasamos de 12,6 a 30 millones de hectáreas. Se delimitaron páramos, fundamental, no había ningún páramo delimitado y hoy vamos a cerrar en este gobierno con 30 páramos delimitados. Se aumentaron los humedales Ramsar de 5 a 12, 7 adicionales, y se elaboraron 27 planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas, los famosos POMCAS, con el elemento fundamental de incorporar la gestión de riesgos de desastre, un elemento que usualmente no se incorporaba en estos planes de ordenamiento desde el punto de vista de las cuencas hidrográficas. Desde el punto de vista de territorios resilientes, destacar el año anterior, en el Fondo Verde del Clima se aprobaron 39 millones de dólares para la adaptación en la región de La Mojana, desde el punto de vista de recolección de agua, desde el punto de vista de procesos agrícolas sostenibles y resilientes al cambio climático, una región que por supuesto por su naturaleza es altamente afectada por la variabilidad en el cambio climático. Destacar que se invirtieron cerca de 7 billones de pesos en todo el tema de la reconstrucción y la adaptación al fenómeno de la Niña en el 2010-2011 y especialmente en los años siguientes desde el punto de vista especialmente de la adaptación. 270 nuevas estaciones hidrometeorológicas automáticas, voy a hablar un poquito de esto al final, la importancia de contar con buenos instrumentos de medición, 3 radares meteorológicos y una noticia muy importante que fue la creación del sistema y el lanzamiento de la Política Nacional de Cambio Climático, de nuevo en toda esta estrategia de crecimiento verde. Entonces pasemos a cada uno de los elementos que les mencioné, son 3, fortalecimiento de capacidades individuales, productividad del sector privado y productividad del sector público, especialmente aterrizado al tema del agua. En el tema de capacidades individuales hay 2 temas fundamentales, temas de educación y temas de salud. La salud pasa de manera esencial por el acceso al agua potable, el acceso al acueducto, a una fuente hídrica que realmente pues, sea compatible con los mínimos estándares de salud.
pues a destacar que en los últimos años se ha aumentado el acceso de acueducto a más de 6 millones de personas a través de este aumento en la cobertura que les mostré en esta línea de base del Objetivo de Desarrollo Sostenible. Destacar que cerca de 7 millones de personas también por primera vez tuvieron acceso a alcantarillado. Todavía nos falta cerrar la brecha, pero se ha avanzado de manera sustancial. Y cerca de 150.000 habitantes de estratos 1 y 2 beneficiados con conexiones intradomiciliarias. De nuevo, todo esto en el componente de cómo el agua es un elemento fundamental para garantizar una buena salud de los colombianos. Pero también destacar que en esta agenda de desarrollo sostenible se hizo una cosa que muy pocas personas probablemente conocen, no ha tenido mucha difusión, pero que fue muy importante, que fue la disminución del consumo básico subsidiado por piso térmico. Y les voy a mostrar en la siguiente gráfica lo que hicimos. Había un subsidio básico, lo que se llamaba el consumo básico, subsidiado de 20 metros cúbicos por hogar. Esta fue una cifra que se fijó en los 90, que se mantuvo, digamos, constante por más de 25 años. Y en el 2015, pues en el 2014 realmente iniciamos un estudio para revisar la necesidad de reducir ese consumo básico. ¿Qué es el consumo básico? Es el consumo a través del cual se genera un subsidio. Todo lo que estuviera por debajo de 20 metros cúbicos se subsidiaba para los estratos 1 y 2 independientemente de cuál era el consumo promedio por hogar. Y ustedes ven cuál ha sido la evolución del consumo promedio en los estratos 1, 2 y 3 a lo largo de los últimos 12 años. Realmente una conciencia ambiental en donde la gente ha reducido de manera paulatina ese consumo, pero mantener ese consumo de 20 metros cúbicos en hogares en donde, ustedes van aquí en el promedio, pero había hogares que tenían consumos de 24, 25, 30 metros cúbicos, pues literalmente estábamos subsidiando prácticamente el desperdicio del agua, no había necesidad de tener ese consumo básico tan alto. Bueno, en el 2015, con el liderazgo del Ministerio de Vivienda, con el liderazgo de Planeación Nacional, se plantea esta reducción del consumo básico y se discrimina por pisos térmicos. Si ustedes ven aquí la senda, en este año ya estamos en la senda definitiva, 11 metros cúbicos para clima frío, 13 para clima templado, 16 para clima cálido, y esto alineado a garantizar que lo que se subsidia es lo que realmente es absolutamente esencial y no tenemos temas de desperdicio asociados con el consumo del agua. Esto creo que es un tema muy importante que se hizo en el 2016. Desde el punto de vista de la productividad del sector privado, tema muy importante para el recurso hídrico. Primero, destacar algunas cosas positivas. Ustedes ven aquí en la gráfica de mano izquierda una medida de productividad hídrica. Algunos detalles los vamos a lanzar en la misión de crecimiento verde de la semana pasada, pero les muestro algunas cifras interesantes. Esto es básicamente cuánto se produce desde el punto de vista de valor agregado, medido como pesos, por cada metro cúbico de agua utilizado en el proceso productivo. La productividad hídrica, la buena noticia es que en el país en los últimos años ha venido creciendo. Hoy está a niveles de alrededor de 3.300 pesos por cada metro cúbico de agua extraída. La mala noticia es que en el sector que más se consume agua, esta productividad, en el sector agropecuario, esta productividad se ha mantenido constante, así que hay una necesidad de aumentar de manera importante la productividad. Y ustedes ven a mano derecha la huella hídrica. La huella hídrica corresponde a ese volumen de agua, recurso hídrico utilizado, que se utiliza para un proceso productivo y que no retorna, digamos, a la fuente original en las condiciones en las cuales fue extraída. Es decir, tiene un cambio porque fue utilizado en algún proceso productivo o en algún proceso, digamos, humano. Ustedes ven acá la huella hídrica, la más importante, como lo mencionó también Bruce, es en el sector agrícola, segundo el sector doméstico, sector especialmente residencial, tercero energía y finalmente cuarto el sector industrial. Así que la política pública debe considerar estas fuentes de huellas hídricas para poder plantear iniciativas hacia adelante. Y desde el punto de vista de eficiencia, pues ya lo mencionó Bruce también, el 47% de la demanda de agua del país proviene del sector agrícola. La eficiencia promedio, medida como cuál es el volumen de agua de riego frente al volumen, digamos, utilizado o extraído de las fuentes, es en promedio en este sector 51%, pero lo interesante es que también hay dispersiones. Por ejemplo, en arroz de riego la productividad es mucho más baja, esta eficiencia es de apenas del 25%. Entonces la información nos permite tener
mediciones de productividad de uso del agua, del uso del recurso hídrico, no solamente entre sectores productivos, sino también al interior de los sectores, y de nuevo con base en esta información ir focalizando la política pública. Y no solamente hay que avanzar en esta dimensión, también en una dimensión mucho más global, por ejemplo a nivel territorial. No es solamente la dispersión de la eficiencia a nivel de los diferentes sectores productivos, sino también a nivel de los diferentes territorios, de los diferentes departamentos. Ustedes ven acá como, por ejemplo, el índice de agua no contabilizada, que es un indicador de las pérdidas de este recurso hídrico, que técnicamente no deberían ser superiores al 30%, en algunos departamentos tienen unos niveles que realmente son absurdos, son realmente niveles de 87, 77% que no debería tener el país. Y de nuevo la política pública debe focalizarse para garantizar que paulatinamente vayamos avanzando para que a nivel territorial todos y cada uno de los departamentos puedan cumplir con los estándares técnicos de pérdida de agua que deberían estar por debajo del 30%. Entonces, se han hecho cosas importantes. Se han rehabilitado infraestructura de riego alrededor de 232.000 hectáreas para poder avanzar en esa mayor eficiencia en el recurso hídrico. Se han ido reduciendo las pérdidas promedio observadas. Hace apenas 5 años estábamos en 44%, hoy estamos cercanos al 40%. El país tiene de nuevo que avanzar hacia esas pérdidas técnicas que no deberían ser superiores al 30%, y se ha aumentado también la capacidad instalada desde el punto de vista de la generación hidráulica. En el tercer componente hablamos de la productividad del sector público, y esto plantea la idea de cuáles son las señales de política pública que puede dar el gobierno nacional, las entidades territoriales para mejorar la eficiencia del uso del recurso hídrico. Y hay dos temas importantes. Primero, la política de gestión integral del recurso hídrico. Es fundamental, es una política que plantea acciones muy concretas, responsables, tiempos, pero que infortunadamente todavía cuenta con problemas desde el punto de vista de financiamiento. Ahí ustedes ven una gráfica que muestra en los últimos años cómo han sido los ingresos de los instrumentos que planteaba la política frente a los costos, y una brecha que parece que estuviera aumentando a lo largo del tiempo. Estamos hablando de más o menos 800.000 millones de pesos de brecha en cada uno, digamos, de estos componentes. Entonces el país tiene que pensar en cuáles son los instrumentos que permitan políticas que ya se han planteado con acciones concretas, poderlas financiar de una manera eficiente y adecuada. Y hay un elemento importante, es la tasa de uso de agua. Esto es fundamental, es un instrumento que además alinea incentivos de manera eficiente al sector privado. Una tasa de uso de agua garantiza eficiencia en el proceso productivo, y ahí se han hecho cosas importantes. El año pasado se modificó esa tasa de uso del agua, permitiendo una gradualidad en los aumentos, utilizando criterios diferenciados por sector. Esa tasa pasó de apenas 81 centavos por metro cúbico a 11 pesos por metro cúbico. Fue un aumento importante, pero de todas formas aún hoy el país tiene una de las tasas de uso de agua más bajas, no solamente a nivel mundial, sino a nivel regional, así que creemos que hay hacia adelante espacio para avanzar. Ustedes ven qué ha pasado con el recaudo, es un recaudo importante, en el 2013 alrededor de 20.000 millones de pesos, y esto se está utilizando para lo que mencionaba Bruce en su introducción, alinear los incentivos, tasa de uso de agua que se utiliza en componentes de ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas, estos PONCAS, para poder garantizar desde el territorio de nuevo los temas de reforestación, de resiliencia y de buen manejo del recurso hídrico. Así que el país tiene que avanzar de manera decidida hacia señales de política pública, de nuevo, que alineen los incentivos desde el punto de vista del sector privado para un manejo más eficiente del recurso hídrico. Y cierro con algunas de las recomendaciones, son 2 diapositivas de lo que se ha venido planteando con base en esta agenda de trabajo. Primero, lo que tiene que ver con la eficiencia del uso. Los temas de medición todavía tenemos mucho por avanzar. Realmente
hay en la misión de crecimiento verde, esto fue un tema muy importante, como en la gran mayoría de indicadores desde el punto de vista de uso de recursos ambientales, si bien el país ha avanzado de manera muy importante, todavía permanecen rezagos, especialmente en lo que tiene que ver con la actualización de las cifras y el manejo en tiempo real. Y ahí, por ejemplo, ya hay tecnologías como la tecnología satelital, sensores remotos, que puedan, por ejemplo, especialmente para el sector agropecuario, que demanda de nuevo el 47% del recurso hídrico a nivel nacional, poder ir monitoreando a nivel de los diferentes sectores, a nivel de los diferentes cultivos, cómo está ese uso del agua. El país, de nuevo, tiene un reto muy importante de avanzar en productividad de este uso del recurso hídrico. También impulsar renovación tecnológica en lo que tiene que ver con tratamiento de las aguas residuales. Recordemos que hoy en día esperamos la meta al 2030 de llegar al 68%. En la medida en que logremos introducir innovaciones tecnológicas, muy seguramente vamos a cerrar esta brecha de una manera más acelerada. Disponer de la oferta institucional para una cosa que fue muy importante en el Plan Nacional de Desarrollo 14-18, que fue el impulso de los esquemas regionales de prestación de servicios públicos. El país tiene hoy en día una gran cantidad de acueductos a nivel municipal, no se están aprovechando las economías de escala, muchos de ellos no operan de manera eficiente y sí vemos oportunidades importantes para mecanismos de asociatividad, prestación a nivel regional que permita reducir pérdidas técnicas y prestar de una manera más eficiente, con menores tarifas, dadas esas mayores eficiencias para los diferentes ciudadanos del país. Y desde el punto de vista intersectorial, como les comentaba, hay espacio para mejorar esta tasa de uso de agua, para ir avanzando en los diferentes indicadores a nivel sectorial. Hay que mejorar todavía y facilitar el reuso de los diferentes del recurso hídrico en los diferentes sectores. Hay una resolución que se sacó hace unos 4 años, pero todavía falta poder implementarla especialmente y trabajar de la mano con el sector productivo para poder aprovechar este tipo de prácticas y de lineamientos. Fortalecer técnica y financieramente el sistema de información del recurso hídrico. De nuevo, el tema de información creemos que es absolutamente esencial. Sin información no hay buena política pública y el país todavía tiene brechas importantes en este sentido. Y continuar en lo que ha sido toda esta agenda de investigación del recurso hídrico, en donde no solamente el país, sino de nuevo la ANDI con este centro de pensamiento plantea unas iniciativas muy importantes hacia adelante. Creemos que con esta agenda de crecimiento verde, con los instrumentos de política pública, con lo que se ha venido construyendo a lo largo de los últimos años y especialmente con una agenda de desarrollo sostenible, el agua como un recurso hídrico que es abundante en nuestro país, que es preciado, que cada día es más escaso y que está sujeto a todos los ires y venires del cambio climático, va a ser un elemento fundamental en lo que es de nuevo la agenda de productividad. El país tiene que saber y pensar de una manera clara cómo aumenta su productividad en el sector público, en el sector privado. Y el agua es un elemento fundamental desde el punto de vista de eficiencia, desde el punto de vista de productividad, que podría potenciar de una manera muy importante este crecimiento económico incluyente y sostenible. Así que celebro, Bruce, este espacio, celebro esta agenda, creemos que estamos completamente alineados con esta visión y de nuevo pues les deseo a todos en esta mañana un espacio de reflexión, que avancemos de una manera conjunta, mancomunada, en garantizar la protección del recurso hídrico, pero especialmente en que sea un elemento potencializador de nuestra productividad. Muchísimas gracias.